Iris Latimer estaba acostumbrada a fijarse en los detalles. Al fin y al cabo, formaba parte de su trabajo. 10 años grabando cada palabra pronunciada en la sala del tribunal le habían enseñado a captar el más mínimo cambio en el tono de voz, a notar las pausas y a ver las mentiras cuando se deslizaban en el testimonio de los testigos, así que no pudo evitar notar los cambios en Baxter. Empezaron siendo pequeños. Los retrasos en el trabajo, el olor a perfume desconocido en el cuello de su camisa, las extrañas pausas en las conversaciones telefónicas cuando ella entraba en la habitación. Por separado podían explicarse, pero todos los detalles juntos formaban una imagen que Iris no quería reconocer. Esta mañana, al despertarse en una cama vacía, encontró a Baxter ya vestido, con una taza de café en la cocina. «Buenos días», dijo ella, estirándose. «Hoy llegas temprano». «Reunión importante a las 8:30», respondió, sin apartar los ojos de la pantalla de la tableta. «Terminando una presentación». Iris sabía que su departamento nunca programaba reuniones antes de las 9, pero no dijo nada. «¿Quieres que te prepare el desayuno?», preguntó en lugar de hacer la verdadera pregunta. «No hay tiempo. Compraré algo por el camino». Se sirvió café de la cafetera y se sentó frente a él. Baxter tenía un aspecto impecable. Camisa planchada, corbata perfectamente anudada, pelo peinado con gomina. Siempre había sido pedante con su aspecto, pero últimamente prestaba aún más atención a su apariencia. «No olvides que esta noche trabajo hasta tarde», dijo Iris. «La última vista puede tardar un poco». «Entonces te veré esta noche», contestó él. Se levantó, cogió su maletín y, sin un beso de despedida, salió de casa. Cuando la puerta se cerró tras él, Iris se permitió suspirar. Solían besarse siempre antes de irse a trabajar, aunque estuvieran peleados. Había sido uno de esos pequeños rituales que los habían unido durante 10 años. Ahora había desaparecido, como tantos otros. Terminó su café y fue a prepararse para el trabajo. En el baño, su mirada se posó en su reflejo en el espejo. 32 años no era mucho tiempo, pero últimamente había empezado a notar arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía. Iris se pasó una mano por el pelo castaño recogido en una sencilla coleta. Quizá debería cortarse el pelo, o empezar a usar esa crema tan cara de la que todo el mundo hablaba. Se reprendió a sí misma. No se trataba de su aspecto. Baxter había cambiado y había empezado mucho antes de que aparecieran las primeras arrugas. Aquel día el tribunal estaba tranquilo. La vista por fraude continuó como de costumbre, e Iris abrevió las declaraciones de los testigos, dejando que sus dedos hicieran el trabajo mientras sus pensamientos divagaban. Durante la pausa para comer, Tamsin, una ayudante del fiscal con la que solían almorzar juntas, se sentó con ella. «Hoy pareces distraída», comentó Tamsin mientras abría su ensalada. «¿Va todo bien?». Iris removió la sopa sin levantar la vista. «No lo sé. Baxter ha estado algo distante últimamente. Creo que tenemos problemas». Tamsin hizo una pausa, como si estuviera sopesando si decir lo que estaba a punto de decir. «No quiero ser portadora de malas noticias, pero…» Bajó la voz. «Mi marido trabaja en la misma empresa que Baxter, en un departamento vecino. Hay un rumor circulando». A Iris se le apretó el corazón, pero se obligó a preguntar con calma. «¿Qué rumores?». «Sobre Baxter y la señora Hodgson, la mujer del jefe de su departamento». Iris sintió que la habitación nadaba ligeramente ante sus ojos. Se esperaba algo así, pero aún no estaba preparada para oírlo en voz alta. «No estoy segura, por supuesto», añadió rápidamente Tamsin. «Ya sabes cómo son las oficinas. A la gente le gusta cotillear». «Por supuesto», dijo Iris, intentando mantener la normalidad en su voz. «Gracias por contármelo. El resto del día pasó como un borrón». Ella seguía trabajando, pero por dentro todo bullía de preguntas y sospechas. Cuando la última vista terminó antes de lo previsto, Iris decidió irse a casa en lugar de quedarse como había planeado. Todo estaba tranquilo en casa.
Baxter aún no había vuelto del trabajo, aunque eran casi las 7 de la tarde. Iris se quitó los zapatos, colgó el abrigo y se dirigió a la cocina para preparar la cena. Actuar con el piloto automático le ayudaba a no pensar en las palabras de Tamsin. Sacó las verduras para la ensalada de la nevera y empezaba a cortarlas cuando sonó el teléfono de casa. Iris se limpió las manos y cogió el auricular. «Diga». Silencio al otro lado. «¿Hola?», repitió. Un clic y se cortó la conexión. Iris colgó el teléfono, frunciendo el ceño. Era extraño. Normalmente nadie llamaba al número de su casa, salvo los teleoperadores, pero estos no solían colgar. Volvió a cocinar, pero 5 minutos después volvió a sonar el teléfono. Esta vez, Iris dejó que el contestador automático atendiera la llamada. Hubo silencio después del tono y luego una voz de mujer. «¿Baxter? ¿Está usted en casa? Coge el teléfono». Pausa. «De acuerdo, llamaré a mi móvil». Iris se quedó paralizada con el cuchillo en la mano. La voz le resultaba desconocida, pero hablaba como si conociera bien a su marido. Bajó lentamente el cuchillo y se acercó al contestador, mirando la luz roja parpadeante. La puerta principal se abrió e Iris pulsó rápidamente el botón de borrar mensaje. «Ya estoy en casa», gritó Baxter desde el pasillo. «En la cocina», respondió Iris mientras volvía a picar verduras. Baxter entró en la cocina y dejó su maletín en una silla. Parecía tenso. «Creía que hoy llegabas tarde», dijo aflojándose la corbata. «La vista terminó pronto», contestó Iris sin levantar la vista. «¿Qué tal te ha ido el día?» «Bien». Abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. «Escucha, tengo que decirte algo». Iris se quedó paralizada, preparándose para lo peor. ¿De verdad iba a confesar? «Ellery Hodgson nos ha invitado a cenar este sábado», dijo Baxter, dando un sorbo a la cerveza. «En su casa. Es importante para mi carrera». Sintió tanto alivio como una nueva oleada de sospechas. «¿Ellery Hodgson? ¿Su jefe?» «Sí. Rara vez invita a alguno de sus empleados a casa. Es una buena señal». «¿Y su mujer estará allí?», preguntó Iris, intentando que la pregunta sonara inocente. «Por supuesto». Baxter desvió la mirada. «Winifred es una mujer peculiar, pero intenta causar una buena impresión, ¿vale? Siempre lo intento». Iris sonrió sin calidez. «Cuéntame más cosas sobre ellos. Quiero estar preparada». Baxter se encogió de hombros, claramente deseoso de poner fin a la conversación. «Ellery es seca, pero justa, muy inteligente. Winifred, bueno, le gusta llamar la atención. Y la bebida, no te sorprendas si habla mucho». «Lo tendré en cuenta», dijo Iris mientras volvía a preparar la cena. «¿Qué te vas a poner?» «Algo elegante, pero no demasiado», respondió Baxter. «¿Te compraste ese vestido azul el mes pasado? Me servirá». Iris asintió, dándose cuenta de que Baxter nunca se había interesado por su vestuario. «Voy a darme una ducha», dijo y salió de la cocina, dejando la cerveza sin terminar sobre la mesa. En cuanto oyó el ruido del agua en el baño, Iris cogió rápidamente el teléfono de Baxter de la chaqueta que había dejado sobre la silla. Conocía la contraseña. El día de su boda, aunque dudaba que él aún recordara la fecha. Pero el teléfono se desbloqueó. Iris miró los últimos mensajes. Nada sospechoso. ¿Llamadas? Algunas de VH. Probablemente Winifred Hodgson. Demasiadas para ser contactos de trabajo normales. Comprobó su correo electrónico, pero solo había mensajes de trabajo. Cuando cesó el ruido del agua en el baño, Iris colgó rápidamente el teléfono y volvió a preparar la cena. Le temblaban ligeramente las manos. Al día siguiente, Iris decidió irse temprano del trabajo, alegando dolor de cabeza. Tamsin la miró con simpatía, pero no dijo nada. En lugar de ir a casa, Iris fue al centro comercial. Tenía que comprar algo especial para la cena con los Hodgson, no por el bien de Baxter, sino por el suyo propio.
Quería mirar a los ojos a la mujer que posiblemente estaba destruyendo su matrimonio. Mientras revisaba los vestidos de la boutique, Iris oyó sonar su teléfono. «El número de Baxter», contestó. «¿Hola? ¿Dónde estás?» La voz de Baxter sonaba tensa. «En el centro comercial, buscando un vestido para el sábado». «¿Para qué?» «Nada, solo...» Dejó de hablar. «Llamé a casa y no contestaste. Te dije que iba de compras después del trabajo», mintió Iris. «Sí, claro. Se me olvidó», dijo en voz baja. «No te quedes fuera hasta muy tarde, ¿vale?» «Vale», respondió ella y colgó, observando que él no le había preguntado qué vestido había elegido. Cuando Iris llegó a casa, Baxter estaba al teléfono en el estudio. Pasó tranquilamente por delante de la puerta cerrada, pero se detuvo al oír un tenso susurro. «No, no puedo hablar ahora. Sí, sigue en pie. El sábado será el momento perfecto». «No». Ella no sospecha nada. Iris se quedó paralizada, llevándose la mano a la boca para no hacer ruido. No sabía exactamente a quién había llamado Baxter, pero sus palabras confirmaban sus peores sospechas. «Mira, tengo que irme. Podría volver en cualquier momento. Sí, yo también. Adiós». Iris se apartó rápidamente de la puerta y fingió que acababa de entrar en casa, dando un sonoro portazo. «Ya estoy en casa», gritó, quitándose el abrigo. Baxter salió del estudio con el rostro sereno, pero Iris notó un ligero rubor en sus mejillas. «¿Has comprado algo?», preguntó él, señalando con la cabeza la bolsa que ella llevaba en la mano. «Sí, un vestido nuevo», respondió ella, tratando de mantener la normalidad en su voz. «¿Quieres verlo?». «Claro», dijo él, pero sus ojos delataban su indiferencia. Iris sacó un vestido esmeralda oscuro con un profundo escote en la espalda. «Es precioso», dijo Baxter tras una pausa. «¿No te gusta?», preguntó Iris, aunque en realidad no le importaba lo que él pensara. «No, es solo que es un poco llamativo para una cena con el jefe, ¿no crees?». «Quiero impresionar», respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿No era eso lo que querías?». Baxter parecía inseguro, pero asintió. «Sí, claro que sí. Tiene usted razón. Me irá muy bien». Pasaron la tarde del viernes en un tenso silencio. Baxter dijo que tenía que preparar una presentación para la semana siguiente y se encerró en su despacho. Iris se sentó en el salón con un libro, pero no podía concentrarse en las palabras. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima cena y a lo que podría aprender allí. En un momento dado, se sorprendió a sí misma repasando en su cabeza la conversación que Baxter había escuchado por casualidad. El sábado sería el momento perfecto. No, ella no sospecha nada. ¿Qué estaba planeando? Y lo más importante, ¿con quién? Cuando se acostaron, Baxter estaba tumbado en el borde de la cama, de espaldas a ella. Iris miraba al techo, escuchando su respiración. Solían dormirse abrazados. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Y por qué no se había dado cuenta antes de lo separados que estaban? El sábado por la mañana Baxter estuvo inusualmente atento. Le preparó el desayuno, le preguntó cómo había dormido e incluso le sugirió que fuéramos juntos a hacer la compra antes de cenar en casa de los Hodgson. «¿Por qué íbamos a hacer la compra?», preguntó Iris. «Estamos de visita, no cocinando». «Pensé que estaría bien llevar una buena botella de vino», respondió Baxter. «Y quizá unas flores para Winifred». Iris miró a su marido con atención. «¿Flores para la mujer del jefe? ¿No es un poco exagerado?». Baxter apartó la mirada. «Solo un gesto de cortesía. Pero como quieras». «No, tienes razón», dijo Iris tras una pausa. «Compremos tanto el vino como las flores. Quiero que esta noche sea perfecta». Fueron juntos a la tienda. Baxter se pasó un buen rato eligiendo el vino, consultando con el vendedor. Iris lo observaba de reojo, notando lo nervioso que estaba. Sus dedos golpeaban las botellas, miraba a menudo la hora en su reloj. En la floristería, eligió un caro ramo de lirios blancos.
¿Estás seguro de que es el ramo adecuado?, preguntó Iris. Los lirios suelen regalarse en los funerales. Son las flores favoritas de Winifred, respondió Baxter, y luego vaciló al darse cuenta de su error. ¿Cómo lo sabes? Iris intentó que la pregunta sonara inocente. Lo mencionó en la fiesta, respondió rápidamente. Tengo buena memoria para ese tipo de detalles. Sí, me di cuenta, dijo Iris, apartando la vista para que él no viera la expresión de su cara. Cuando llegaron a casa, Baxter dijo que tenía que hacer unas llamadas antes de la noche y desapareció de nuevo en el estudio. Iris empezó a prepararse para la cena dándose un baño y prestando especial atención a su maquillaje. Eligió una sombra de ojos intensa y dramática y un pintalabios brillante, un look que no solía llevar. Cuando se puso su vestido nuevo y salió del dormitorio, Baxter ya la esperaba en el salón, vestido con su mejor traje. Se volvió hacia ella, y por un momento hubo en sus ojos un destello de algo parecido a su antigua admiración. «Estás estupenda», dijo. «Gracias», contestó Iris. «Tú también». No hablaron mucho de camino a casa de los Hodgson. Baxter agarraba con fuerza el volante, e Iris miraba por la ventanilla, tratando de prepararse mentalmente para lo que pudiera ocurrir durante la cena. Cuando llegaron a una gran casa de 2 plantas en un barrio de lujo de Fairfield, Iris respiró hondo. «Todo irá bien», dijo Baxter malinterpretando su nerviosismo. «Sé tú misma». «Lo seré», pensó Iris mientras salía del coche y se ajustaba el vestido. «La pregunta es, ¿quién eres realmente?». Ellery Hodgson les recibió en la entrada, un hombre alto con un mechón gris en el pelo oscuro y una mirada aguda y evaluadora. Su apretón de manos fue seco y firme. «Baxter, me alegro de que hayas podido venir», dijo en tono formal, y luego se volvió hacia Iris. «Y usted debe de ser la señora Latimer. Por fin nos conocemos. Solo Iris, por favor». Sonrió tratando de ocultar su nerviosismo. «Pasen. Winifred está en el salón». Entraron en un espacioso vestíbulo de techos altos. La casa estaba decorada con gusto, pero Iris notó cierta frialdad en el interior. Mucho cristal y metal, pocos tejidos y colores cálidos. Winifred Hodgson les esperaba en el salón. Era exactamente como Iris se la había imaginado por las descripciones y los rumores. Una rubia espectacular de unos 30 años, con un maquillaje brillante y joyas que probablemente costaban tanto como el sueldo de 3 meses de Baxter. Llevaba un vestido rojo ajustado con un profundo escote, una elección que a Iris le pareció demasiado atrevida para una cena casera. «Por fin», exclamó Winifred levantándose del sofá. Su voz era alta y ronca. «Creía que no ibas a venir». Fue directa hacia Baxter y lo abrazó, aguantando el abrazo un poco más de lo debido. Iris notó que la mano de Winifred se deslizaba por su espalda antes de que se separaran. «Winifred, esta es mi mujer, Iris», dijo Baxter, dando un paso atrás. «Iris». Winifred se volvió hacia ella con una amplia sonrisa. «Baxter me ha hablado tanto de ti. ¡Qué alegría conocerte por fin!». Abrazó a Iris, envolviéndola en una nube de pesado perfume, el mismo que Iris detectaba a veces en las camisas de su marido. «Igualmente», respondió Iris manteniendo intacta su sonrisa. «Gracias por invitarme». «De nada. Siempre le he dicho a Ellery que invite a su personal más a menudo, sobre todo a los más prometedores como Baxter». Iris vio que Ellery hacía una leve mueca al oír esas palabras. Me preguntaba qué sabría él de su mujer y de sus preferencias. «Hemos traído vino», dijo Baxter, tendiéndole una botella a Ellery. «Y flores», le tendió un ramo de lirios a Winifred. «¡Lirios!», exclamó Winifred apretando el ramo contra su pecho. «Mis favoritas. ¿Cómo lo sabías?». Dirigió a Baxter una mirada significativa que Iris no pudo ignorar. «Intuición», contestó Baxter sonriendo. «Excelente vino», dijo Ellery estudiando la etiqueta. «Toma asiento, lo abriré para la cena».
Ellery y Baxter tomaron sillas en el salón, e Iris se sentó en el sofá junto a Winifred, que se acercó de inmediato. «Iris, ¿te dijo Baxter que estabas trabajando en el juzgado?», preguntó Winifred. «Sí, soy taquígrafa judicial», respondió Iris. «Escribo todo lo que ocurre en el tribunal». «Qué interesante», exclamó Winifred, aunque su tono decía lo contrario. «Debes de oír muchas historias fascinantes». «A veces», asintió Iris. «¿A qué te dedicas, Winifred?» «Oh, no trabajo», dijo Winifred con un gesto de la mano. «Ellery cree que con un trabajador en la familia es suficiente. Hago obras de caridad, organizo eventos, ya sabes, la vida social». Lo dijo como si su trabajo fuera mucho más importante que el de Iris. «Suena agitado», respondió Iris con diplomacia. Los hombres, mientras tanto, mantenían una conversación sobre trabajo. Iris notó que Baxter trataba de impresionar a su jefe, riéndose de sus chistes y asintiendo con cada palabra. «La cena está casi lista», anunció Ellery poniéndose en pie. «Winifred, ¿por qué no me ayudas en la cocina?» «Por supuesto, querida», se levantó Winifred balanceándose ligeramente. Iris se dio cuenta de que ya había un vaso vacío sobre la mesa a su lado. Debía de haber empezado a beber antes de que llegaran. Cuando el matrimonio Hodgson salió de la habitación, Iris se volvió hacia Baxter. «¿Es siempre tan expresiva?», preguntó en voz baja. «Ya te he dicho que es peculiar», respondió Baxter sin mirarla a los ojos. «Sé educada». «Soy educada», dijo Iris. «No como ella». Baxter quiso replicar algo, pero en ese momento Winifred regresó con una botella de vino abierta. Ellery dijo que podíamos empezar con esto mientras él terminaba el caliente. Le guiñó un ojo a Baxter. «¿Me ayudas con las copas? Están en el buffet del comedor». «Claro». Baxter se levantó rápidamente y la siguió. Al quedarse sola, Iris respiró hondo. La tensión entre Baxter y Winifred era casi palpable, y no sabía si Ellery se había dado cuenta, o tal vez no le importaba. Baxter regresó unos minutos después con 4 copas, seguido de Winifred con una botella de vino abierta. Iris notó el ligero rubor en el rostro de su marido y el carmín en el cuello de su camisa, del mismo color que llevaba Winifred. «Aquí tienes, cariño», dijo Baxter tendiéndole una copa a Iris. «Gracias». Tomó la copa pero no bebió, observando cómo Winifred servía el vino. «Por los nuevos amigos», proclamó Winifred alzando su copa. Chocaron las copas e Iris fingió beber, humedeciéndose solo ligeramente los labios. Notó que Baxter la observaba, con mirada intensa, como si estuviera esperando algo. «La cena está lista», anunció Ellery desde el comedor. «Vengan a la mesa, por favor». Entraron en el comedor, elegantemente decorado. Ellery tomó asiento en la cabecera de la mesa. Winifred se sentó a su derecha. Baxter tomó rápidamente asiento junto a Winifred, dejando a Iris sentada enfrente, junto a Ellery. «Espero que te gusten los filetes», dijo Ellery mientras cortaba la carne de su plato. Winifred insistió en comerlos. «Ah, sí, ya sé que a Baxter le encantan». Winifred le dirigió una lánguida mirada que no pasó desapercibida para Iris. «Muy sabrosos», dijo Iris dando un bocado. «Eres un excelente cocinero, Ellery». «Gracias», asintió. «Cocinar es una afición que me ayuda a relajarme después del trabajo». «A diferencia de los otros tipos de relajación que practica tu departamento», se rió Winifred mirando a Baxter. Ellery ignoró su comentario. «Iris, Baxter mencionó que trabajas para el Tribunal del Condado. Debe de ser un trabajo interesante». «Sí, casos diferentes cada día, gente diferente», contestó Iris. «Nunca sabes lo que vas a oír a continuación». «¿Y lo escribes todo? ¿Cada palabra?», preguntó Ellery con verdadero interés. «Absolutamente todo», asintió Iris. «Es importante que quede constancia». «¿Aprendes muchos secretos interesantes?», intervino Winifred, sirviéndose un poco de vino. «Todo lo que oigo en la sala es confidencial», contestó Iris. «Vamos,
Se inclinó Winifred hacia adelante. No se lo diremos a nadie. Winifred, le advirtió Ellery. ¿Qué? Solo estoy entablando conversación. Hizo un mohín y se volvió hacia Baxter. ¿Te gusta el filete, Bax? ¿Bax? Iris enarcó una ceja al oír aquel diminutivo. Nunca había llamado así a su marido. Delicioso, respondió Baxter, evitando la mirada de Iris. Perfectamente cocinado. La cena continuó por los mismos derroteros, Winifred flirteando con Baxter, Ellery intentando mantener una conversación trivial e Iris observando, fijándose en cada intercambio de miradas entre su marido y la señora de la casa. Apenas bebía vino, pues prefería mantener la cabeza despejada. Cuando terminaron con el plato principal, Ellery sugirió que pasaran al postre. «Es una idea excelente, querida», se levantó Winifred de la mesa balanceándose ligeramente. «Iris, ¿puedes ayudarme en la cocina? Tengo que sacar la tarta de la nevera». «Claro», la siguió Iris, lanzando una breve mirada a Baxter que parecía preocupado. En la cocina, Winifred abrió la nevera y sacó un pastel de chocolate. «¿Sabes, Iris?», empezó, dándose la vuelta. «Baxter me ha hablado mucho de ti. ¿De veras?». Iris trató de mantener la compostura. «Solo cosas buenas, espero». «Oh, por supuesto», sonrió Winifred, pero sus ojos permanecieron fríos. «Dice que eres muy observadora». «Es parte de mi trabajo», replicó Iris, «fijarme en los detalles». «¿Y te fijas en todas partes?». Winifred se acercó un paso. «¿No solo en el tribunal?». Iris no se echó atrás. «En todas partes». Se miraron fijamente durante unos segundos antes de que Winifred apartara la mirada y riera demasiado alto. «Estoy bromeando. Dios, qué serio eres», agitó la mano. «Coge los platos del armario, ¿quieres? Yo cortaré la tarta». Iris se dirigió hacia la alacena sintiendo la mirada de Winifred sobre ella. El ambiente en la cocina era tenso como antes de una tormenta. Cuando volvieron al comedor con el postre, los hombres estaban discutiendo algún proyecto de trabajo. Baxter parecía más relajado en compañía del jefe de lo que había estado cerca de Iris en los últimos meses. «¿Quién quiere café de postre?», preguntó Ellery poniéndose de pie. «Me gustaría algo más fuerte», declaró Winifred. «¿Coñac, tal vez?». «¿Seguro que no tienes suficiente?», preguntó Ellery en voz baja, pero Winifred se limitó a hacer un gesto con la mano. «Estoy bien. Al fin y al cabo, estamos de celebración». «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Iris. Winifred intercambió una rápida mirada con Baxter. «Nuevos amigos, por supuesto, y el posible ascenso de Baxter», le guiñó un ojo. «Ellery está muy impresionado con su trabajo en su último proyecto, ¿verdad, querida?». Ellery asintió, pero Iris se dio cuenta de que no parecía especialmente entusiasmado. «Baxter está rindiendo bien», dijo discretamente. «Consideraremos un ascenso cuando termine el trimestre». «Voy a preparar café», dijo Baxter poniéndose en pie. «¿Quién quiere café?». «Negro para mí», contestó Ellery. «Leche y azúcar para mí», dijo Iris. «Yo no necesito, prefiero un poco más de vino». Winifred cogió la botella. «Yo te ayudo», dijo, levantándose y siguiendo a Baxter hasta la cocina. Al quedarse a solas con Ellery, Iris se sintió incómoda. Él la miraba con fijeza. «¿Llevas mucho tiempo trabajando con Baxter?», preguntó para romper el silencio. «3 años», respondió Ellery. «Se incorporó a la empresa más o menos cuando yo me hice cargo del departamento». «¿Qué opina de su trabajo?». Iris intentó que la pregunta sonara desenfadada. Ellery guardó silencio un momento, considerando su respuesta. «Baxter es ambicioso e inteligente, a veces demasiado ambicioso, pero, en general, estoy satisfecho con sus resultados». Algo en su tono hizo recelar a Iris. «¿Cuánto hace que conoces a Winifred?», preguntó Ellery de repente. «Nos hemos conocido hoy», respondió Iris, sorprendida por la pregunta. «Bien», asintió. «Winifred sabe cómo causar una primera impresión vívida».
Iris no supo qué decir a eso, pero la salvaron Baxter y Winifred al volver con café. Se dio cuenta de que Winifred tenía el carmín un poco corrido y el cuello de Baxter parecía aún más arrugado que antes. «Aquí tienen su café», dijo Baxter colocando las tazas frente a Ellery e Iris. «Negro para ti y con leche y azúcar para ti, querida». Iris cogió la taza, pero no bebió. Notó que Baxter y Winifred intercambiaban miradas rápidas y algo en su comportamiento la alertó. «¿Dónde está tu café?», preguntó a Baxter. «Pensé en tomar un poco de vino también», respondió él, sirviéndose un vaso. Ellery dio un sorbo a su taza y se volvió hacia Baxter. «Cuénteme algo más sobre su idea para el proyecto Anderson. No estoy seguro de haber comprendido del todo el concepto». Mientras los hombres hablaban del trabajo, Iris observaba discretamente su copa. ¿Eran imaginaciones suyas o había una extraña película aceitosa en la superficie del café? Olfateó la bebida con cautela. El olor era normal, pero su intuición le decía que algo iba mal. Winifred, mientras tanto, seguía bebiendo el vino, cada vez más bullicioso y licencioso. No dejaba de tocar el brazo de Baxter, riéndose de cada palabra que decía y lanzando miradas triunfantes a Iris. «Tengo que ir al lavabo», dijo Iris poniéndose en pie. «¿Puedes decirme dónde está?» «Por el pasillo de la derecha», contestó Ellery. Cuando salió del comedor, Iris no fue en esa dirección, sino que caminó en silencio hasta la puerta y escuchó. ¿Sospechaba algo?, oyó susurrar a Winifred. «No lo creo», respondió Baxter. «Ni siquiera había probado el café». «Quizá deberíamos añadir más», sugirió Winifred. «No, es suficiente. Se lo beberá, no te preocupes». Iris se congeló. Sus peores sospechas se confirmaron. Baxter había puesto algo en su bebida. ¿Pero qué? ¿Por qué? Se apartó silenciosamente de la puerta y se dirigió al cuarto de baño. Una vez encerrada allí, se apoyó en el lavabo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Intentaba envenenarla a su marido? ¿O era otra cosa? ¿Y qué hacer ahora? Iris se miró en el espejo. Tenía la cara pálida, pero los ojos decididos. No iba a permitir que Baxter y esa mujer, fuera quien fuera, controlaran la situación. Si querían juegos, los tendrían. De vuelta en el comedor, notó que Baxter parecía impaciente y Winifred apenas pudo contener una sonrisa. «Siento el retraso», dijo Iris, sentándose en su sitio. «¿Qué me he perdido?» «Estábamos hablando del posible ascenso de Baxter», replicó Ellery. «Si el próximo proyecto tiene éxito, lo consideraremos». «Eso es maravilloso», sonrió Iris tomando una taza de café. Notó que Baxter se inclinaba ligeramente hacia adelante, observándola. Merecía ser reconocido. Se llevó la taza a los labios, pero no bebió ni un sorbo. Miró alrededor de la mesa y vio que Winifred acababa de servirse una copa de vino y la había dejado a su lado sin probarla aún. «Oh, Winifred», dijo Iris, sacudiendo ligeramente la cabeza como si se sintiera enferma. «Creo que estoy demasiado cansada para tomar café. Quizá también tome un poco de vino». «Por supuesto, querida», dijo Winifred, sonriendo. «Un vaso de vino nunca viene mal». «¿Me das el tuyo?», preguntó Iris. «Te lo acabas de servir, ¿verdad? Me tomaré otra». Sin esperar respuesta, se levantó y, balanceándose ligeramente, como por el cansancio, tocó a Aya su taza de café con la mano, haciéndola caer sobre el mantel. «Dios mío, lo siento mucho», exclamó, cogiendo las servilletas. «¡Qué torpe soy!». Mientras limpiaba el café derramado, Iris cambió discretamente su vaso vacío por el vaso lleno de Winifred y lo colocó frente a ella. «No te preocupes», dijo Ellery secando el mantel. «Le puede pasar a cualquiera». Baxter miró el café derramado con expresión de asombro y decepción. Iris lo vio intercambiar una mirada preocupada con Winifred. «Brindamos por el éxito de Baxter», sugirió Iris levantando la copa que antes había pertenecido a Winifred. Todos levantaron sus copas. Winifred cogió la que Iris le había puesto delante sin darse cuenta del cambio. «Por el éxito»,
dijo Ellery. Chocaron las copas y bebieron. Iris dio un pequeño sorbo y vio cómo Winifred se bebía la mitad del vaso de un trago. Baxter estaba sentado, tenso, y su mirada iba de Iris a Winifred y viceversa. Entonces, Iris se volvió hacia Ellery. «Háblame más de tu empresa. Baxter habla muy poco de trabajar desde casa». Mientras Ellery hablaba de los últimos proyectos, Iris observó a Winifred por el rabillo del ojo. La mujer empezó a parpadear más a menudo, sus movimientos más relajados, casi somnolientos. Lo que fuera que hubiera en el café estaba empezando a hacer efecto. «Es extraño», murmuró Winifred pasándose la mano por la frente. «Me siento un poco caliente». «Quizá hayas bebido demasiado, querida», preguntó Ellery con cierta irritación. «No, no es eso», Winifred negó con la cabeza, y luego sus ojos se posaron en Baxter. «Sabes, Bax, tenías razón sobre ese remedio. Me siento tan libre». Baxter se puso rígido con el rostro pálido. «Winifred», empezó a decir en tono de advertencia. «¿Qué remedio?», preguntó Ellery frunciendo el ceño. «Oh, poca cosa». Winifred hizo un gesto con la mano y soltó una risita. «Solo un pequeño secreto entre Bax y yo». Iris miró a su marido, cuyo rostro expresaba ahora verdadero horror. Se había dado cuenta de lo ocurrido y ahora intentaba desesperadamente pensar en una forma de arreglar la situación, pero ya era demasiado tarde. Winifred sonrió a todos con una amplia y relajada sonrisa y dijo: «Creo que ha llegado el momento de ser sinceros. Tengo algo que deciros a todos». Se hizo un gran silencio en la sala. Iris vio cómo Baxter se tensaba, cómo sus dedos se volvían blancos por la fuerza con la que agarraba el tallo del vaso. Ellery parecía desconcertado, y su mirada viajaba entre su esposa y su subordinado. «Winifred, no te encuentras bien», dijo rápidamente Baxter. «Quizá deberías tumbarte». Intentó levantarse, pero Winifred hizo un gesto con la mano, espantándolo como a una mosca molesta. «Estoy bien», exclamó con las palabras más claras que de costumbre, a pesar de la cantidad de alcohol que había bebido. «De hecho, nunca me he sentido mejor. Es como si se me hubieran pasado todos los filtros», dijo con una risita, tapándose la boca con la mano. «Eso te honra, Bax». «¿De qué estás hablando?», preguntó Ellery con voz tranquila, pero Iris notó que se le tensaban los músculos de la mandíbula. «Oh, ya sabes, querida». Winifred se volvió hacia su marido, inclinándose sobre la mesa. «Sobre nuestro pequeño secreto con Baxter. ¿O creías que no lo sabía?» «Winifred, es el vino», intervino Baxter con voz casi suplicante. «Has bebido demasiado». «No, no es el vino», sacudió la cabeza lentamente con las pupilas dilatadas. «Es lo que has puesto en el café de Iris. ¿Qué era eso, Bax? ¿Suero de la verdad? Eso solo pasa en las películas de espías, pero de algún modo tú lo has conseguido de verdad». Iris sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Así que Baxter realmente estaba tratando de drogarla. ¿Pero por qué? «No sé a qué te refieres». Baxter intentó mantener la compostura, pero sus manos temblorosas delataban su pánico. «Vosotros dos me vais a decir qué está pasando ahora mismo». La voz de Ellery sonaba acerada. Winifred se echó a reír echando la cabeza hacia atrás. «Oh, Ellery, si supieras. Baxter y yo», hizo una pausa teatral. «Llevamos 3 meses teniendo una aventura». Ellery se quedó inmóvil, con el rostro inexpresivo, pero Iris vio cómo se le ponían blancos los nudillos. «Eso no es cierto», dijo Baxter rápidamente. «Ellery no sabe lo que dice. Es una especie de malentendido». «¿Un malentendido?». Winifred volvió a reír, pero ahora había amargura en su risa. «¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de todas esas promesas?». Se volvió hacia Iris, con la mirada repentinamente fija. «Tu marido me juró amor, Iris. Dijo que nunca había sentido nada igual por nadie, ni siquiera por ti, especialmente por ti.
Cada palabra golpeó como una bofetada, pero Iris no mostró dolor. En cambio, preguntó con calma, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Baxter le lanzó una mirada desesperada, rogándole en silencio que no se lo creyera, pero ella le ignoró. Desde la fiesta de aniversario de la empresa, contestó Winifred. Hace 3 meses y 17 días. Baxter fue tan galante que me trajo champán mientras Ellery hablaba con los inversores y se olvidó por completo de mí. Bailamos y luego hizo una pausa significativa. Pasamos nuestra primera noche en su coche, en el aparcamiento. ¿Quién iba a pensar que su tan correcto marido sería capaz de tanta pasión? Iris recordaba aquella noche. Baxter había llegado tarde a casa, diciendo que se había retrasado discutiendo un proyecto con sus colegas. Olía a perfume caro, pero ella creyó su explicación de que uno de los socios le había dado un abrazo de despedida. «Basta», la voz de Ellery sonó como un látigo. «Winifred, estás borracha y dices tonterías. Siempre dices lo mismo», hizo Winifred un mohín. Winifred está borracha. Winifred exagera. Winifred quiere llamar la atención. Pero esta vez estoy diciendo la pura verdad y no hay forma de que pare. Volvió a soltar una risita. Es como esa escena de la película en la que un personaje de repente empieza a decir todo lo que piensa. ¿Qué había exactamente en el café?, preguntó Ellery bruscamente, volviéndose hacia Baxter. Este tragó saliva, con la cara blanca como la tiza. Era solo un relajante, nada grave. No mientas. Winifred agitó el dedo delante de su cara. Me dijiste que era una droga que te hace decir la verdad, algo del laboratorio de tu amigo, experimental. Dijiste que la usaríamos con Iris para que confesara que te había engañado y tuvieras motivos para divorciarte. Iris sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Traición?, preguntó con frialdad. ¿De qué traición estás hablando? Baxter apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. He visto los mensajes de tu teléfono, dijo en voz baja, de un hombre guardado como T. Mensajes muy personales. ¿T? Iris frunció el ceño y entonces cayó en la cuenta. ¿Te refieres a Tamsin, mi colega de la corte? No sé quién es, contestó Baxter. Solo he visto la inicial y los mensajes sobre lo mucho que os echáis de menos, sobre cómo queréis veros en privado. Iris no pudo contener una risa amarga. Tamsin es amiga y colega mía. Me ayudó a organizar una sorpresa para ti en nuestro aniversario de boda. 10 años, Baxter. 10 años que has echado a perder por tus ridículas sospechas. Baxter parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Pero esos mensajes... Si te hubieras molestado en preguntarme en lugar de teorías conspiratorias, te lo habría explicado todo, le cortó Iris. Pero en lugar de eso elegiste empezar una aventura con la mujer de tu jefe y planear cómo humillarme. Oh, no fue solo una aventura, intervino Winifred, con los ojos brillándole casi febrilmente. Teníamos planes, grandes planes. Cuéntales, Bax, diles lo que me prometiste. Baxter parecía querer caerse al suelo. Winifred, por favor. Prometió que en cuanto lo ascendieran y se divorciara de ti, Iris, nos iríamos juntos, prosiguió Winifred, haciendo caso omiso de sus súplicas. A Europa. Baxter dijo que nunca compartías sus ambiciones, que lo arrastrabas, que eras... ¿Cómo lo dijo? Oh, sí, demasiado correcta para ser interesante. Cada palabra era como una puñalada, pero Iris mantuvo la compostura. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz y no iba a interrumpir ese proceso. ¿Y tú, Winifred?, preguntó en voz baja. ¿De verdad creías que me dejaría por ti? ¿Que no haría lo mismo contigo cuando apareciera alguien nuevo? Me quiere, dijo Winifred con convicción infantil. No como te quiere a ti. Conmigo es real, salvaje, apasionado. ¿Y Ellery? Iris se volvió hacia el casero que permanecía inmóvil, con el rostro convertido en una máscara impenetrable. ¿Has planeado lo que le ocurrirá? Oh,
Ellery siempre está absorto en su trabajo. Winifred hizo un gesto con la mano. Ni siquiera notaría mi ausencia. Además, Baxter y yo teníamos un plan de contingencia. ¿Un plan de contingencia?, repitió Ellery con la voz peligrosamente baja. Winifred sonrió, sin darse cuenta de la tormenta que se cernía sobre la mesa. Baxter había descubierto algo interesante en los estados financieros de la empresa, algo que podría interesar a Hacienda. Pensamos que si empezabas a dar problemas, podríamos utilizar esa información como... ¿Cómo lo llamas, Bax? Palanca, respondió en voz baja, sin levantar la vista. El rostro de Ellery se ensombreció. ¿Estabas espiando las finanzas de la empresa? Yo no, empezó Baxter, pero Winifred lo interrumpió. Por supuesto que sí. Me enseñaste esos documentos, ¿recuerdas? Con la contabilidad por partida doble y las cuentas secretas en las Islas Caimán. Dijiste que Ellery llevaba años dirigiendo algo ilegal y que este era nuestro billete de oro si las cosas se torcían. Ellery se volvió lentamente hacia Baxter, con la mirada helada. ¿Es eso cierto? Baxter parecía acorralado. Y ya solo quería tener un seguro, por si acaso. No eres solo un subordinado acostándose con mi mujer, dijo Ellery lentamente. También eres un espía corporativo. Nunca le enseñé esos documentos a nadie, exclamó Baxter. Lo juro. Bueno, eso no es del todo cierto, intervino Winifred con un extraño brillo en los ojos. ¿Recuerdas al hombre del bar? ¿El pelirrojo con barba? Le enseñaste unas copias y dijiste que pagaría un buen dinero por tener acceso completo a los servidores de la empresa. Ellery apretó los dientes, pero permaneció sentado, manteniendo un rostro aparentemente tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta traición? No es una traición, intentó justificarse Baxter. Solo estaba buscando una oportunidad. Oportunidad para traicionar a tu jefe y a tu mujer al mismo tiempo, dijo Ellery secamente. Impresionante eficacia. Ah, pero esa es la parte interesante, continuó Winifred, como si no se hubiera dado cuenta de la tensión. Baxter no solo quería divorciarse de Iris, quería hacerlo de tal manera que no tuviera que compartir sus bienes con ella. Por eso se nos ocurrió el plan de las drogas. Si Iris admitía públicamente haberla engañado, Baxter podría solicitar el divorcio en condiciones favorables y no darle la mitad de la casa y los ahorros. Iris sintió que las náuseas le subían por la garganta. Todos esos años juntos, todos los planes y sueños que habían hecho juntos, y así era como él había decidido acabar con todo, tendiéndole una trampa, humillándola, privándola de todo. ¿No tuviste el valor de decirle simplemente que querías el divorcio?, preguntó en voz baja. Baxter finalmente la miró a los ojos, y ella vio una mezcla de vergüenza y desesperación en su mirada. Estoy confundido, dijo. Cuando vi esos mensajes, estaba seguro de que me engañabas. Estaba furioso, me sentí traicionado, y luego, en la fiesta de empresa, Winifred estaba allí, escuchando, comprendiendo. Te estaba utilizando, dijo Iris. Igual que tú planeabas usarme a mí. ¿Usarme? Winifred parecía ofendida. Yo le quiero, y él me quiere a mí. Díselo, Bax. Diles que me amas más de lo que nunca la amaste a ella. Baxter guardó silencio, incapaz de pronunciar palabra. Díselo, insistió Winifred, elevando la voz a una nota estridente. No sé lo que siento, dijo por fin Baxter. Ahora no sé quién soy. Winifred lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y traición en el rostro. No puedes decir eso, susurró. No después de todo lo que hemos pasado juntos. No después de todos los planes que hemos hecho. Los planes que acabas de revelar, dijo Baxter con amargura. Por tu culpa, acabo de perderlo todo. Mi trabajo, mi reputación, mi matrimonio. ¿Por mi culpa? Winifred alzó la voz. Fuiste tú quien trajo esa droga. Fue idea tuya. Querías pillar a Iris en una aventura que nunca ocurrió. ¿Y quién sugirió que tuviéramos esta cena? Baxter parloteó.
¿Quién dijo que era el momento perfecto para poner a prueba la fidelidad de Iris? Creía que me querías. Le tembló la voz a Winifred. Creí que empezaríamos una nueva vida juntos. Yo también lo creía, contestó Baxter. Pero ahora no estoy segura de haberte conocido de verdad. ¿Conocerme? Winifred se rió, pero había lágrimas en su risa. ¿Has intentado alguna vez conocer a tu mujer? 10 años de matrimonio y ni siquiera sabías que la T de su teléfono era una amiga que te había ayudado a organizar una sorpresa. Iris asistió a este intercambio de acusaciones con una curiosidad indiferente, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que ella había interpretado el papel principal, pero de la que ahora solo era espectadora. ¿Qué contenía exactamente la droga?, preguntó Ellery, y su voz devolvió a todos a la realidad. Baxter se pasó la mano por la cara. Es una droga experimental, una especie de éxtasis mejorado combinado con drogas que reducen las barreras de la conciencia. Un amigo del laboratorio farmacéutico me dio una muestra. Dijo que es perfectamente seguro, solo hace que la gente diga cosas que normalmente ocultaría. Y se lo diste a Iris, dijo Ellery, sin saber exactamente cuál sería la reacción, sin pensar en las consecuencias. Estaba seguro de que me engañaba, repitió Baxter. Quería oír la verdad. Y ahora la has oído, dijo Iris en voz baja. La verdad es que nunca te he engañado. Te he querido todos estos 10 años. Confié en ti. Y mira cómo resultó. Winifred, que hasta entonces había observado la conversación en silencio, rompió a llorar de repente. ¿Qué me está pasando?, sollozó. No puedo parar. No paro de decir cosas que no quiero decir. Es el efecto de la droga, explicó Baxter. Debería desaparecer en 1 o 2 horas. 1 hora o 2. Ellery lo miró con incredulidad. ¿No sabes con certeza cuánto tiempo hará efecto la sustancia desconocida que te dio tu vecino? Baxter agitó las manos con impotencia. Dijo que todo depende del metabolismo y el peso de cada persona. Y tú decidiste experimentar con tu mujer. La voz de Ellery estaba llena de desprecio. ¿De verdad creías que podrías conservar tu trabajo después de todo esto, o que te dejaría salirte con la tuya? No pensé que acabaría así, murmuró Baxter. Solo quería saber la verdad. La verdad es, dijo Ellery, que no solo traicionaste a tu mujer, sino también a mí y a la compañía. Y por eso tendrás que responder. Winifred dejó de llorar de repente y miró a su marido con miedo. Ellery, no creerás que realmente quise traicionarte, ¿verdad? Fue Baxter, él me manipuló, me hizo creer que no me querías, que no te importaba. ¿Y no es verdad?, preguntó Baxter. Ellery te ignoró durante meses. Tú misma me dijiste que ni siquiera se acuerda de tu cumpleaños. Deja de hablar por mí, gritó Winifred. Puedo decirte lo que siento y yo... Dejó de hablar, con los ojos abiertos como si acabara de darse cuenta de algo importante. No sé lo que siento. Estoy confundida. Creía que te quería, Baxter, pero ahora no estoy segura de que fuera amor. Tal vez era solo querer sentirme necesitada, deseada. Se volvió hacia Ellery con los ojos llenos de lágrimas. No quería hacerte daño, Ellery. Te lo juro, es que me sentía tan sola. Ellery la miró con una expresión ilegible en el rostro. Hablaremos de esto más tarde, dijo finalmente, cuando puedas hablar con claridad. No, discutámoslo ahora, insistió Winifred. Nunca he hablado tan claro como ahora. Esta droga es como si hubiera levantado el velo de mis ojos. Puedo ver todo tan claramente. Veo que Baxter nunca me quiso de verdad. Me usó para llegar a ti, para llegar a la compañía, y yo le utilicé para llenar el vacío que dejaste en mi vida. Se volvió hacia Iris, con los ojos desorbitados pero sinceros. Lo siento mucho, Iris. No sabía que no le engañabas. Creía Baxter. Era tan convincente, tan seguro. Dijo que había encontrado pruebas, que había visto los mensajes. ¿Y no pensaste en hablar conmigo directamente?
preguntó Iris. ¿De mujer a mujer? Winifred bajó la cabeza. No, no se me ocurrió. Estaba demasiado atrapada en la idea de una aventura, de un amor prohibido. Parecía tan excitante comparado con mi aburrida vida. ¿Y ahora?, preguntó Ellery. ¿Te sigue pareciendo emocionante ahora? Winifred negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Ahora tengo miedo. No sé qué va a pasar ahora. No sé si alguna vez serás capaz de perdonarme. Ellery no contestó, pero su mirada se suavizó casi imperceptiblemente. Baxter se sentó con la cabeza apoyada en las manos, como si ya no pudiera mirar la destrucción que había causado. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Eso depende de qué más estés ocultando, contestó Ellery. ¿De verdad has estado vendiendo información de la empresa a la competencia? Baxter levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. No. Le enseñé los documentos a un hombre, pero no era un representante de la competencia. Era un investigador privado que contraté para vigilar a Iris. Iris jadeó. Me estaba siguiendo. Estaba segura de que me engañabas, repitió Baxter. Quería pruebas, pero no encontró nada. Entonces decidí. No terminó la frase. Decidí tomar cartas en el asunto, terminó Iris por él, y pasarme una droga para hacerme confesar algo que nunca había hecho. No estoy orgulloso de ello, susurró Baxter. No sé qué me pasó. Celos, dijo Iris. Desconfianza, ambición, un deseo de conseguirlo todo de una vez, sin preocuparme de las consecuencias. Sacudió la cabeza, mirando al hombre que una vez había amado y que ahora le parecía un completo desconocido. ¿De verdad creía que podía empezar una nueva vida sobre las ruinas de la anterior? ¿Que una felicidad construida sobre mentiras y traiciones sería duradera? Baxter no contestó, pero su rostro lo decía todo por él. No pensaba en el futuro. Estaba demasiado absorto en el presente, en sus sospechas, en sus deseos. Sugiero que terminemos aquí esta conversación, dijo Ellery con voz cansada. Es evidente que esta noche han pasado muchas cosas sobre las que todos debemos reflexionar. Miró a Iris con simpatía. Señora Latimer, le pido disculpas por lo de esta noche. Si necesita ayuda jurídica o de otro tipo, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias, contestó Iris en voz baja, sintiéndose de pronto muy cansada. ¿Qué pasará con Baxter?, preguntó Winifred con voz extrañamente distante, como si hablara de un desconocido. ¿Con su trabajo? Ya hablaremos de eso más tarde, contestó Ellery dirigiéndole una mirada fría. Ahora mismo creo que todos necesitamos tiempo para recuperarnos. Winifred asintió y volvió a echarse a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Nunca quise que las cosas acabaran así, sollozó. Solo quería ser feliz. Todos queremos eso, dijo Ellery en voz baja, suavizándose. Pero la felicidad no se consigue a costa de hacer daño a los demás. Baxter levantó por fin la vista, con el rostro demacrado. Iris, comenzó a decir, pero ella levantó una mano para detenerlo. Ahora no, Baxter. No estoy preparada para oírte dar explicaciones o disculparte. Tal vez más tarde, cuando todo esto deje de parecer tan irreal. Él asintió, aceptando su decisión. Lo comprendo. Que sepas que nunca quise hacerte daño. Realmente creía que te estaba engañando, terminó por él. Sí, lo entiendo. Pero en vez de preguntarme, elegiste conspirar y espiarme. Eso dice mucho de nuestro matrimonio, ¿no? Baxter agachó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para responder. Creo que ya basta de revelaciones por hoy, dijo Ellery, levantándose de la mesa. Llamaré un taxi para la señora Latimer. No hace falta, se levantó también Iris. Puedo llegar sola a casa. Entonces te acompaño a la puerta, se ofreció Ellery. Salieron al vestíbulo, dejando a Baxter y Winifred solos en la mesa, dos figuras rotas entre los restos de la cena. La mañana siguiente a la funesta cena, recibió a Iris con el silencio de una casa vacía.
Baxter no regresó durante la noche, y ella lo agradeció. Necesitaba tiempo para procesar lo sucedido y decidir qué hacer a continuación. Se sentó en la cocina con una taza de té frío, mirando por la ventana el cielo gris del otoño. El teléfono a su lado estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes de Baxter. Tal vez él tampoco sabía qué decir, después de todo lo que se había revelado ayer. El timbre de la puerta sacó a Iris de su ensueño. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre. «¿Señora Latimer?», preguntó. «Hay una entrega para usted del señor Hodgson. Firme aquí, por favor». Sorprendida, Iris firmó y cogió el sobre. Dentro encontró una carta oficial con el membrete de la empresa donde trabajaba Baxter y una breve nota manuscrita de Ellery. «Señora Latimer, he tenido a bien informarle de que a partir de hoy su marido ya no es empleado de nuestra empresa. Adjunto una copia de su notificación de despido. Como le dije ayer, si necesita asistencia legal, no dude en ponerse en contacto. Ellery Hodgson». Iris pasó los ojos por encima de la notificación oficial. Baxter había sido despedido por grave incumplimiento de la ética empresarial y acceso no autorizado a información confidencial. El documento también mencionaba que la empresa se reservaba el derecho de emprender otras acciones legales. Dejó los papeles a un lado y respiró hondo. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Hasta ayer por la mañana tenía una vida familiar con un marido al que amaba a pesar de su creciente distanciamiento, y hoy ese matrimonio estaba en ruinas, y ella tenía que decidir qué salvar de los escombros. Por fin sonó el teléfono. El nombre de Baxter apareció en la pantalla. Iris dudó, pero contestó de todos modos. «Hola, Iris». La voz de Baxter sonaba ronca, como si hubiera pasado la noche en vela. «Necesito hablar contigo. Sé que estás despedida», dijo. Ellery me envió una copia del aviso. Silencio al otro lado, luego un suspiro pesado. «Sí, esto es solo el principio. Amenaza con demandar por espionaje industrial». «¿Es eso cierto?», preguntó Iris. «¿De verdad pasó información a sus competidores?». «No», Baxter sonaba desesperado. «Juro que nunca pasé nada a la competencia. Solo buscaba información que pudiera darme ventaja. Apalancamiento, como dijo Winifred. Y le mostraste estos documentos a un extraño». «Fue un detective privado que contraté para que te siguiera», admitió Baxter. «Quería que supiera con qué clase de empresa estaba tratando y lo en serio que me estaba tomando esta investigación». Iris cerró los ojos, tratando de contener su ira. «Contrataste a un detective para que me espiara y luego le enseñaste documentos confidenciales de la empresa. ¿Te das cuenta de lo disparatado que suena?». «Ahora sí», respondió Baxter en voz baja. «Pero entonces estaba segura de que me engañabas. Vi esos mensajes de té y parecían tan personales. No puedo esperar a conocerte. Va a ser un día especial. Manténlo en secreto para ver». «¿Cómo se suponía que entendiera eso?». «Deberías haberme preguntado», respondió Iris. Sin rodeos, como un hombre adulto hablando con un compañero en el que confía. «Pero elegiste espiar y luego tener una aventura aparte». «Lo sé», le tembló la voz a Baxter. «Metí la pata, pero quiero intentar arreglarlo. Por favor, Iris, hablemos en persona. Vendré a casa y lo hablaremos». Iris se quedó callada un momento. Una parte de ella quería darle la oportunidad de explicarse, pero la otra, más fuerte, sabía que se había estropeado demasiado. «De acuerdo», dijo finalmente. «Vuelve dentro de una hora. Yo también tengo algo que decirte». Iris colgó el teléfono, se levantó decidida y fue al dormitorio. Cogió una maleta grande del armario y empezó a empaquetar sus cosas. Lo esencial: ropa, documentos y algunos recuerdos. El resto lo recogería más tarde. Luego se sentó en el escritorio y abrió el portátil. En la carpeta de archivos encontró los formularios de solicitud de divorcio que había descargado una vez para el trabajo. Irónicamente, había necesitado los modelos para un caso judicial y ahora le resultaban útiles en su propia vida.
Rellenó los formularios, intentando ser lo más justa posible en el apartado de los bienes. A pesar de todo lo ocurrido, Iris no quería vengarse de Baxter. Solo quería libertad y un nuevo comienzo. Cuando por fin llegó Baxter, ella estaba preparada. La maleta estaba en el pasillo, los papeles sobre la mesa de la cocina. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con los ojos enrojecidos, vistiendo la ropa arrugada de ayer. Iris, empezó, pero dejó de hablar al ver la maleta. ¿Te vas? Sí, respondió ella con sencillez. Me quedo con Tamsin hasta que encuentre mi propia casa. No, por favor, hablemos de esto. Baxter dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. Podemos hablarlo, pero mi decisión está tomada. No puedo seguir casada, Baxter. No después de lo que has hecho. Sé que te he hecho daño, dijo él con voz temblorosa. Pero te quiero, Iris. Winifred fue un error, me di cuenta. Estaba confundido, dejé que la sospecha y los celos nublaran mi juicio, pero ahora lo veo claro. Es demasiado tarde, replicó Iris en voz baja. No es solo que me engañaras. Contrataste a un detective para que me espiara. Planeaste pasarme una droga desconocida para que me avergonzara en público y pudieras divorciarte de mí en condiciones favorables. Querías quitarme todo, Baxter. ¿Cómo podría volver a confiar en ti después de eso? Bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para protestar. ¿Qué pasó con Ellery y Winifred?, preguntó Iris cambiando de tema. Baxter sonrió amargamente. Ellery se la llevó a casa cuando nos fuimos. Esta mañana vino a la oficina y me llamó para que lo viera. Dijo que iba a solicitar el divorcio de Winifred y a despedirme. También tiene intención de demandarme por espionaje industrial a menos que le devuelva todos los documentos que me llevé de la empresa y firme un acuerdo de no divulgación con condiciones adicionales. ¿Y usted está de acuerdo? No tengo elección, respondió Baxter. Si esto llega a los tribunales, no solo perderé mi licencia de ingeniero, sino que podrían condenarme a una verdadera pena de cárcel. Ellery sabe lo que hace. ¿Y Winifred? No lo sé. Se encogió de hombros Baxter. Ellery no quería hablar de ella. Solo dijo que estaba bajo el cuidado de un médico a causa de esa droga. Iris suspiró, sintiendo una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Hay papeles de divorcio sobre la mesa, dijo. He sido lo más justa posible en el reparto de bienes. La casa sigue siendo tuya. Yo me llevo mi parte en metálico. El coche es tuyo, me compraré uno nuevo. Dividiremos las facturas conjuntas a partes iguales. Baxter miró los papeles, pero no intentó cogerlos. ¿Es eso lo que realmente quieres? ¿Terminar nuestro matrimonio así? ¿Cómo me lo propones?, preguntó Iris. ¿No pensabas divorciarte de mí humillándome primero delante de los demás? ¿No querías privarme de mi parte de nuestros bienes comunes? No era yo mismo, dijo Baxter en voz baja. No soy el hombre que mostré ser ayer. Al contrario, objetó Iris. Creo que ayer fue la primera vez que vi al verdadero Baxter Latimer, un hombre que traicionaría y utilizaría a los demás en su propio beneficio, un hombre que no confía ni en las personas más cercanas a él, un hombre que elige el camino más fácil en lugar del correcto. Sus palabras golpearon a Baxter como una bofetada. Retrocedió, con la cara contorsionada por el dolor. No es justo, Iris. Hemos sido felices durante 10 años. ¿Eso no significa nada? Sí, dijo ella en voz baja. Por eso no pido más en un divorcio y por eso no hago públicos nuestros problemas. Quiero conservar los buenos recuerdos de los años que pasamos juntos, pero no puedo volver a algo que se ha estropeado. Se acercó a la mesa y le tendió los papeles. Léelos. Si te parece bien, fírmalos. Si no, ponte en contacto con mi abogado. Sus contactos están ahí. Baxter cogió los papeles con manos temblorosas y pasó los ojos por la primera página. «¡Qué rápido!», murmuró. «Todo se desmorona tan rápido». «A veces se tardan años», replicó Iris. «Y a veces basta una noche para ver la verdad que no queríamos ver».
Cogió su maleta y se dirigió a la puerta. «Iris», la llamó Baxter, «realmente te amo. A mi manera». Ella se detuvo, pero no se volvió. «Sí, lo sé. Y yo te quería. Pero a veces el amor no es suficiente». Con esas palabras, salió de la casa que había compartido con Baxter durante los últimos 7 años. Cerró la puerta tras de sí y caminó sin mirar atrás hasta el taxi que la esperaba. En el coche por fin se permitió llorar, no de pena, sino de alivio y de la extraña sensación de libertad que la invadió en cuanto pisó su antigua vida. Tamsin la recibió con los brazos abiertos y una botella de vino. «He preparado la habitación de invitados», dijo cogiendo su maleta. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». «Gracias». Iris abrazó a su amiga. «No sé qué haría sin ti». «Lo mismo que estás haciendo ahora», dijo Tamsin con seguridad. «Eres fuerte, Iris. Más fuerte de lo que crees». Se sentaron en la cocina, bebiendo vino, e Iris habló de la cena de anoche, de la confesión de Winifred, de la conmoción de Ellery y de su propia extraña calma al darse cuenta de que su matrimonio había terminado. «¿Sabes?», dijo Tamsin, sirviendo más vino, «a veces las peores cosas ocurren para ponernos en el buen camino. Tal vez esta sea tu oportunidad de empezar de nuevo, de hacer algo que siempre has querido hacer, pero que has pospuesto por culpa de Baxter». Iris lo pensó. Había muchas cosas que había pospuesto. Viajar, que Baxter consideraba una pérdida de dinero, cursos de fotografía para los que nunca tenía tiempo, incluso el simple placer de leer libros los fines de semana, que siempre se veía interrumpido por las demandas de atención o las tareas domésticas de Baxter. «Tienes razón», dijo por fin. «Quizá esta sea realmente una oportunidad». En las semanas siguientes, la vida de Iris dio un nuevo giro. Baxter no cuestionó ni un solo punto de los papeles y firmó todo como ella había sugerido. Incluso le había añadido una cantidad extra por encima de lo que ella había pedido, quizá por sentimiento de culpa. Iris encontró un piso pequeño pero acogedor no lejos del juzgado donde trabajaba. Se matriculó en el curso de fotografía con el que había soñado y empezó a planear un viaje a Europa para el verano siguiente. Un viaje solo para ella, sin compromisos ni complacencias. Se enteró por conocidos comunes de que, efectivamente, Baxter se había librado del juicio devolviendo todos los documentos y firmando un acuerdo con la empresa, pero su reputación en los círculos profesionales estaba arruinada. Ninguna empresa seria quería contratar a un ingeniero despedido por violar la ética profesional. Acabó aceptando un trabajo en una pequeña empresa de otra ciudad, con un sueldo y unas perspectivas mucho menores. En cuanto a Ellery y Winifred, su divorcio también finalizó rápida y discretamente. Ellery conservó su puesto en la empresa, y se rumoreó que Winifred se había ido a casa de sus padres en otro estado para recuperarse de un ataque de nervios. La vida continuó, e Iris cada día se daba más cuenta de que la decisión que había tomado había sido la correcta. 6 meses después, en un cálido día de primavera, Iris estaba en el mirador de un parque de la ciudad, fotografiando el despertar de la naturaleza. Su nueva cámara, que había comprado con su primera gratificación en el trabajo tras su ascenso, le permitía hacer fotos de una calidad excepcional. «Buen ángulo», dijo una voz cercana. «¿Desde cuándo eres fotógrafa?» Iris se volvió y vio a un hombre más o menos de su edad, con ojos amables y una cámara profesional colgada del cuello. «No hace mucho», respondió con una sonrisa. «Es mi nueva afición». «Tienes talento», dijo él, mirando la pantalla de su cámara, que acababa de tomar una foto de una rama en flor contra un paisaje urbano. «Por cierto, soy Nash Bromley. Enseño fotografía en el colegio comunitario. Iris Latimer», se presentó. «O mejor dicho, pronto volveré a ser Iris Fenwick, de vuelta a mi nombre de soltera». «Encantada de conocerte, Iris», sonrió Nash. «¿Te gustaría que rodáramos juntos alguna vez?»
Conozco algunos lugares con vistas impresionantes que son especialmente buenos en primavera. Antes, Iris probablemente se habría negado cortésmente. La antigua Iris, que siempre se preguntaba qué diría Baxter si salía con un hombre extraño. Pero la nueva Iris, Iris Fenwick, era libre de tomar sus propias decisiones. Me encantaría, respondió. ¿Cuándo te declaras? Intercambiaron números de teléfono, e Iris sintió una ligera emoción que no había sentido en mucho tiempo. No tenía por qué salir nada de aquel encuentro, pero lo importante era que estaba abierta a nuevas posibilidades. Esa noche, Iris recibió una carta inesperada de Baxter. Era la primera vez que se ponía en contacto con ella desde el divorcio. Querida Iris, espero que te vaya bien. No te escribo para pedirte una segunda oportunidad ni para perturbar tu paz. Solo quería decirte que me he dado cuenta de lo equivocado que estaba y de lo mucho que lamento haberte hecho daño. La terapia me está ayudando a resolver mis problemas de confianza y control. Estoy empezando una nueva vida aquí en Richdale, y aunque no se parece en nada a lo que había planeado, quizás sea exactamente lo que necesito: modestia e introspección. Te deseo felicidad, Iris. Te mereces todo lo mejor. Baxter. Iris leyó la carta 2 veces, luego la cerró y guardó el teléfono. No sintió ni rabia ni amargura, solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado decisiones diferentes. Pero el pasado estaba en el pasado, e Iris miraba al futuro con esperanza y confianza. Había sobrevivido a la traición, había encontrado la fuerza para empezar de nuevo, y ahora estaba preparada para un nuevo capítulo de su vida, un capítulo que escribiría según sus propias reglas. Abrió la puerta del balcón de su nuevo piso y salió a disfrutar del aire del atardecer. La ciudad se extendía ante ella, llena de luces y posibilidades. En algún lugar estaba su nuevo camino.